Provincia del Cañar, representa el movimiento Construye. Lo hemos invitado porque el país vive horas difíciles respecto al tema de la inseguridad y la delincuencia organizada, sobre todo. Antes teníamos la delincuencia común, ahora hay delincuencia organizada con bandas realmente gigantescas. Así lo vemos y así lo vemos plasmado en los hechos. ¿Cómo está, Paul? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes sintonizan este prestigioso medio de comunicación, al pueblo ecuatoriano. Solidarizarnos sin duda alguna con lo que pasa en el actual momento del Estado ecuatoriano. La estructura criminal va saliendo a relucir, que existe un aparataje sumamente grande, del cual solamente con política pública fortalecida, con mano dura y sobre todo cohesionando con las diferentes estructuras del Estado se podrán ir controlando. Lo que vivimos hoy es caótico. Política pública fortalecida, eso es lo que está faltando. Eso se puede conseguir con la consulta, con esas primeras 11 preguntas, y digo primeras porque ahora hay 9 preguntas más, o se puede hacer una labor desde la Asamblea, como se ha dicho, que a través de proyectos ya de ley se puede agilitar incluso este tipo de herramientas, algunas incluso que ya están prácticamente disponibles, pero que hay que utilizarlas. ¿Es así? Bueno, nosotros criticamos las 11 primeras preguntas elevadas hacia la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad, porque justamente no guardan ese procedimiento para una consulta popular. Son preguntas que lamentablemente van encaminadas a buscar un termómetro político, y por eso hemos criticado, pero no a ciegas, sino porque tenemos conocimiento. Dijeron que era inútil, o sea, no era útil eso porque se lo podía hacer. Por supuesto, por ejemplo, las 3 primeras preguntas ya se encuentran aprobadas a través de la legislatura, las mismas que tienen que ser sujetas a un referéndum. En otras preguntas, por ejemplo, con el tema de la evaluación a los jueces o servidores judiciales, se encuentran en el Código Orgánico de la Función Judicial. En lo que respecta, por ejemplo, al tema de los casinos, más bien nos llamó la preocupación de que estos negocios generan una economía ilegal, como es el lavado de activos, y es lo que no pretende o no va a buscar generar ese espacio de seguridad que estamos hoy día reclamando a gritos. Mire, se acaba de escapar otro líder de una banda criminal que recién fue capturado, como es Colón Pico. Colón Pico, ajá. Esto es inaudito en este país. En pleno estado de excepción, además. Y claro, el señor presidente a lo mejor piensa que quienes opinamos diferentes somos enemigos o que estamos buscando rédito político, porque algo así escuché. Mire, el que utiliza el rédito político y el que utiliza a los politiqueros, como llama él, por ejemplo, son los que han utilizado al voto anticorreísta para poder ganar unas elecciones y luego haber pactado con ellos mismos. Eso es ser politiquero y buscar un espacio de politiquería. Nosotros lo que hacemos es criticar, pero no solamente criticar, sino proponer qué es lo que se necesita el país en este momento. Ayer presentamos 6 reformas normativas que prácticamente demuestran de que la vía constitucional o de la consulta popular que se venía planeando por el gobierno era la no adecuada, sino la adecuada es que se trate en el Parlamento. Presentaron ayer reformas ¿en qué sentido? Ayer, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal con respecto al tema del endurecimiento de penas, el tema de la privación preventiva, el tema del habeas corpus, que también tiene que ver con materia constitucional. Presentamos también reformas en lo que tiene que ver con la extradición, que a Dios gracias se encuentra ya en una pregunta en el nuevo bloque de las 9 preguntas que ha mandado el señor presidente de la Corte Constitucional. Presentamos también el tema del trabajo por horas, pero estas preguntas, y lo digo con todo la sinceridad, bien que el gobierno las haya recogido y estén en esta nueva propuesta de consulta popular. Las 9 preguntas creo que sí tienen un poco más de, sobre todo, de impacto directo. 20 preguntas, por ahí dicen para ese examen de supletorio, pero si es que son las preguntas idóneas para poder buscar un espacio de reinstauración de la seguridad del Estado ecuatoriano, tendríamos que apoyarlos. Sería tal vez mejor retirar las 11 primeras. Yo creo que la Corte Constitucional va a hacer su trabajo respecto a las 11 primeras preguntas. La mayoría no son de materia constitucional ni es el camino de la legalidad, una consulta popular. Yo creo que se van a pronunciar. De esas 20 preguntas quedarán las más efectivas y esperamos que, por ejemplo, esté la extradición, como ya han sido planteadas en el nuevo bloque, esté el tema del trabajo por horas y esté el tema de la extinción de dominio, que es lo que nosotros... Porque si no vamos a caer en el sí o en el no, directo, en plancha, y más de un análisis de preguntas, o vamos a tener que
analiza y después llevar una polla para decir, a ver, en la 1 iba a poner sí, en la 2 iba a poner sí. ¿Qué pongo? No. Sí, no, yo creo que... O sea, no puede ser una consulta tan extensa. Exacto, yo creo que la seriedad con la que el Ejecutivo y el resto de poderes del Estado tienen que canalizar el tema conforme a la coyuntura actual, que no es una coyuntura política, es momento de hacer una coyuntura con las diferentes fuerzas y estamentos estatales para darle seguridad al pueblo ecuatoriano. Lo que no se topa es el Consejo de Participación y Control Social, ¿no? Cuando desde ese organismo se eligen a las autoridades de control del país, por ejemplo, que también nos tienen que rendir cuentas, como por ejemplo la Contraloría General del Estado, que no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que existen denuncias incluso públicas en mi provincia, de que intervengan con respecto, por ejemplo, a hacer proselitismo político en horas laborables por funcionarios públicos de distintos gobiernos autónomos descentralizados. Hasta ahora no tengo una sola respuesta, a pesar de que tienen que actuar de oficio. No es necesario que yo vaya, les pongo un escrito y les deja en dónde está el problema. Ellos conocen la particularidad de lo que se ha denunciado públicamente, no han intervenido. Pero, para no salirnos de ese tema, yo creo que estas preguntas van a ser filtradas por la Corte Constitucional. No tendremos 20 preguntas de seguro, pero tendremos, esperemos, las más necesarias, sobre todo por el monto económico que implica una consulta popular. Son casi 60 millones de dólares que pueden ser destinados a otros estamentos o otros espacios que el pueblo ecuatoriano sí necesita. Por ejemplo, la vialidad, la seguridad misma. Así es, pues, hay otro tema que yo creo que eso ni siquiera en esta consulta, sino que es una decisión del régimen. De pronto eliminar el SNAI. El SNAI como que se ha convertido ahí en una pieza en el medio que no permite la acción inmediata, además de policía, de los militares, y es además el cómplice, o es parte de la estructura, se ha convertido en parte de la estructura de estas superestructuras, además delictivas. Mire, yo creo que el SNAI, sin duda alguna, al tener su intervención directa con el tema carcelario, sobre todo, tiene que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Hemos pedido el día domingo, cuando tuvimos conocimiento de la todavía supuesta ausencia de Fito, el señor Macías, pedimos tanto a la ministra de Gobierno como al director del SNAI que se nos otorgue información del lugar donde se encuentra el señor Adolfo Macías, cuál fue el régimen penitenciario bajo el cual él se encontraba en la cárcel del Guayas número 3, y también quiénes fueron los funcionarios administrativos y de seguridad encargados durante los últimos días frente a su resguardo. No se sabe siquiera cuándo salió, se habla que incluso el 25 de diciembre. Parece que ha ido a celebrar Navidad el día en la casa. Sin embargo, estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que más bien los privilegios, y yo he sido muy enfático y no con el ánimo de criticar las acciones del señor presidente de la República, sino más bien como una sugerencia. Si queremos limpiar el sistema carcelario, si queremos luchar contra esa deficiencia de sectores de rehabilitación social, tenemos que ponerle mano dura. Y antes de pensar en las barcazas carcelarias, como se llaman, teníamos que comenzar a golpear desde estos sectores, desde los lugares donde se están profesionalizando la criminalidad, desde los lugares donde hacen ruedas de prensa, desde los lugares donde quieren hacer hasta huelgas de hambre. Y por último, en Navidad son los protagonistas de los que entregan los juguetes navideños a los niños de la sociedad. ¿Qué mensaje damos desde el sector carcelario de nuestro país?